psicóloga con estudios de maestría y doctorado en salud pública y posgrados en salud adolescente y como orientadora en sexualidad humana. Tiene más de 30 años de experiencia del trabajo con poblaciones en vulnerabilidad, desde las miradas de género, derechos e interseccionalidad. Brinda asistencia técnica en esos temas en la región de las Américas y el Caribe. Ha ocupado cargos en diversas organizaciones de desarrollo, como Impares, como Redes Jóvenes. También ha sido docente de la PUC para los cursos de sexualidad humana, educación de la sexualidad y psicología y violencia. Le damos pase a la licenciada. Ahora sí. Bueno, está dividida esta presentación en secciones. La primera sección es la de antecedentes. Acá les dejo una frase de Jorge Bucay que se aplica perfectamente al tema de la educación integral de la sexualidad, en el Perú llamada ESI, Educación Sexual Integral. Yo prefiero EIS porque para mí la sexualidad es mucho más amplia que lo sexual. Traté de convencer al ministerio de eso, pero cuesta muchísimo. Bueno, primero, ¿qué queremos como humanidad? Como humanidad queremos lograr lo que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, que están divididos en 5 grupos de objetivos, y el tema de la ESI o de la EIS está dentro del grupo de objetivos relacionados con las personas, ¿no? ¿Qué significa lograr el desarrollo humano? Bueno, hay una filósofa, me da mucho gusto cuando hay filósofas porque siempre hablan de los hombres, pero de vez en cuando tenemos acá mujeres, que se llama Martha Nussbaum, y que ella habla de un conjunto de capacidades de las personas que debemos desarrollar plenamente para encajar en este concepto de desarrollo humano, que implica vivir una vida humana de duración normal, a la salud corporal, a la integridad corporal, a ser capaces de imaginar y razonar, a acceder a una educación de calidad, tener nuestro sentido de la vida, nuestro propio sentido de la vida, a disfrutar de experiencias placenteras. La palabra placer le da escalofrío, y no en el buen sentido, a mucha gente, pero es importante para ser felices, ¿no? Ser capaces de tener vínculos afectivos con otras personas, de formar nuestro propio concepto del bien y del mal, de tener reflexiones críticas respecto a qué queremos con nuestra vida, la libertad de conciencia, a ser capaces de convivir y cuidar de otro, a ser solidarios, ¿no? Ser tratados como personas dignas y únicas, a no ser discriminados, la capacidad para jugar, para reír, para disfrutar de nuestras actividades de ocio, para vivir en armonía con la naturaleza y usar los recursos o sus recursos con cuidado, y al control de nuestro entorno, que implica la participación ciudadana, poseer propiedades y recursos en igualdad con otros, y acceder a un empleo digno. Y este último es uno de los que más nos han costado a las mujeres, ¿no? Entonces hablamos de un desarrollo humano y hablamos de un desarrollo personal. ¿Qué significa este desarrollo personal? Ser autónomo, solidario y contribuir al bienestar propio y de los demás. Y con este enfoque fue que se trabajó el currículum, como vamos a ver más adelante. Ahora, los derechos han ido evolucionando en relación a los valores, ¿no? Los derechos de primera generación se asociaron al valor de la libertad, y los componentes educativos asociados a estos derechos son aquellos relativos a ciudadanía, valores, conocimiento de las leyes, democracia, gobierno, etc. La segunda generación de derechos se relacionaba con la igualdad, y la educación asociada a esto era la educación contra el racismo y la discriminación. Algunos le llaman tolerancia, yo prefiero inclusión, detesto la palabra tolerancia, de hecho. La educación integral de la sexualidad entra en esta generación de derechos, el tema de interculturalidad, de género, etc. La siguiente generación fue la asociada a la solidaridad, y los temas educativos eran paz, cooperación, emprendimiento, generación de recursos, etc. La cuarta generación de derechos fue la asociada al progreso,
que son más o menos del siglo pasado, y aquí incluía acceso y uso de tecnologías, control de pandemia, desafortunadamente muy de moda en los 3 últimos años, o los 2 últimos, el mejoramiento de la calidad de vida, la conservación de las especies, el trato ético con los animales, el control del bio y ciberterrorismo, etc. Y actualmente hay en proceso derechos de quinta y sexta generación, los de quinta relacionados a la inteligencia artificial y los de sexta relacionados a la simbiosis tecnológica y humana. Los derechos reproductivos fueron reconocidos casi a fines del siglo pasado, en los años 90, en una conferencia famosísima que fue la Conferencia de Población del Cairo. Entonces, se reconocieron ahí los derechos reproductivos en el sentido de que podíamos tener los hijos que queríamos tener, el espaciamiento de los hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la información, justamente para regular el espaciamiento de los hijos. Y dentro de estos derechos reproductivos se mencionaba algo de los derechos sexuales. Claro, hay que entender que aún a fines del siglo pasado, hablar de la sexualidad era hablar de libertad. Y aún hoy, no sé cuántos años más tarde, creo que como 50, sigue costando hablar de los derechos sexuales. Entonces no hay una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos sexuales como sí hay sobre los derechos de la humanidad, llamados originalmente derechos del hombre, y ya saben por qué no es solamente del hombre, porque dejaban el 50% fuera. Sí están los derechos reproductivos reconocidos, los derechos sexuales no, pero entonces lo que se hizo fue, dentro de los derechos generales reconocidos, cuáles se aplican como derechos sexuales, y estos están listados acá. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida y la libertad y la seguridad, a la privacidad, un trato libre de tortura, al derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras, a gozar de adelanto científico, etc. Una lista de 16. Al igual que mi colega anterior, voy a hacer llegar a los organizadores la presentación en PDF para que ustedes la puedan tener y revisar. Bueno, ¿qué es la sexualidad? A ver, empezando por ahí. La sexualidad es un componente de la persona que integra 3 elementos. El quién soy, que es la valoración, la convicción, la valoración interna de lo que uno es, su identidad, ¿no? Desde su corporalidad. El cómo soy, que son los valores, actitudes y toma de decisiones relacionadas con la sexualidad, entendida en su concepto más amplio, ¿no? Ya que incluye pensamiento crítico, ético, nuestros afectos, nuestros deseos. Esto va variando a lo largo de la vida, ¿no? Porque bueno, no es igual como piensa uno a los 5 años, a los 15 años, o a la edad que tengo yo ahora, que es un dato que no voy a soltar porque yo no suelto ni la edad ni el peso, ¿correcto? Y el tercer elemento es el qué hago. Es decir, no es solo lo que siento, cuál es mi deseo, sino qué hago yo con ese deseo, ¿no? Cómo lo expreso. Entonces tiene que ver con la orientación y la forma de gestionar nuestras relaciones con otras personas. Tiene que ver con la empatía, la solidaridad, la asertividad, la ternura, el placer, el cuidado y el bienestar. Entonces, entendiendo ese concepto de sexualidad, ¿qué pasa cuando queremos trabajar la educación integral de la sexualidad? Tenemos que tener en cuenta que este concepto tiene diferentes significados en el idioma y en el contexto histórico y cultural en que la ESI o la EIS se ofrezca, incluyendo, por supuesto, en el Perú, ¿no? Entonces, la sexualidad se refiere a la persona y los significados sociales de las interrelaciones personales y sexuales, además de los aspectos biológicos. Y es una experiencia subjetiva y parte de la necesidad humana de tener tanto intimidad, placer y privacidad.
¿no? Al mismo tiempo, la sexualidad es una construcción social que se entiende mejor dentro de las creencias, prácticas, comportamientos, identidades en una época determinada, ¿no? En tercer lugar, la sexualidad está vinculada al poder. Y el límite supremo del poder de cualquier persona está en la posibilidad de controlar su propio cuerpo. Entonces, la educación integral de la sexualidad debe necesariamente analizar la relación entre la sexualidad, nuestro cuerpo, el género, el poder y sus dimensiones políticas y sociales. Fundamentalmente en el aquí y en el ahora, la sexualidad, el componente político de la sexualidad está muy vigente, ¿no? Particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes, de representantes de la diversidad sexual, de personas con discapacidad o de personas discriminadas por diferentes condiciones, ¿no? Porque además el análisis de la sexualidad no solo debe hacerse desde la perspectiva de género, sino también desde una perspectiva interseccional. La sexualidad está presente a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, entonces no podemos solamente limitar la sexualidad a la adolescencia, ¿okay? O a la juventud. Sería muy triste, lo lamentaría mucho. Bueno, las expectativas que rigen el comportamiento sexual varían a lo largo de la historia, de las culturas, etc., ¿no? Entonces, es importante que todos los temas relacionados a la sexualidad se hablen. No existe un tema tabú. Los temas tabú producen daño, producen temor, desconfianza, etc. Por lo tanto, todos los temas asociados a la sexualidad deben ser puestos sobre la mesa. ¿Okay? Entonces, cuando analizamos la relación entre desarrollo humano y desarrollo personal y sexualidad, tenemos que considerar el contexto cultural, político, etcétera, el tiempo a lo largo de nuestra vida y nuestro sentido del ser, ¿no? Y vamos a ver que hay 4 elementos que están interrelacionándose continuamente a lo largo de nuestra historia. Lo vamos a revisar con detenimiento más adelante. ¿Quiénes, cómo y dónde? Bueno, si ponemos en el centro a la persona, en este caso niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tenemos que ir analizando de una manera sistémica sobre qué influimos y qué influye en nosotros, ¿no? Están los pares y amigos, el hogar, el ambiente escolar, pero también está la familia extendida, los conocidos, el ambiente del barrio, otros niños y niñas y otras personas de diferentes edades, el gobierno local, la organización comunitaria, el ambiente laboral, las costumbres culturales y lengua, las expresiones espirituales y religiosas, y todavía más allá en sistemas macro, los sistemas de gobierno y poder, el económico, el político, los de salud, educación, empresas privadas, ONGs, las creencias e ideologías dominantes, medios de comunicación y transporte. Y todavía a un nivel más macro, todo esto se mueve en esferas de desarrollo histórico, del medio natural y de la dimensión temporal. Entonces, la sexualidad se refiere a la persona, a todas las personas, a todos sus significados sociales, y debe convertirse, por lo tanto, en un espacio amplio de diálogo entre todos los actores y áreas respecto a todos los temas. Es difícil, no lo niego, que haya diálogo, sobre todo cuando uno asume posturas extremas, ¿no? O usa un lenguaje no apropiado para negociar conflictos, lo sé, me consta. Pero tampoco podemos defender una causa sin pasión, ¿ok? Entonces, digamos que en el advocacy, que fue el tema mencionado anterior, la cosa funciona como un huracán. Hay determinados temas que van a movilizar más gente que otra, e incluso hay aliados que uno nunca se podría haber imaginado, como un club deportivo o algunas áreas o asociaciones religiosas
bastante más, de criterio más realista que otras, sin rajar en este sentido. Entonces, a veces hay aliados que uno no espera, y por eso hay que tener cierto olfato. Pero para defender el tema, uno tiene que tener cierta pasión. O sea, el tema te tiene que afectar de alguna manera. Tienes que sentir que esto es importante, ¿no? Porque uno detecta inmediatamente, y ustedes se han dado cuenta al escuchar a ciertos congresistas, cuando repiten algo como lorito, pero que en realidad no lo están sintiendo, o por lo menos no lo están pensando, ¿no? Diera la sensación que muchos no lo piensan. ¿Por qué es importante trabajar la educación integral de la sexualidad? Porque afecta directamente a los componentes del bienestar de la persona. Y estos componentes son 6. La autoaceptación, que tiene que ver con la autoestima, el manejo de emociones, las relaciones positivas, la empatía, la comunicación, el tener una red de amistades, así sean 2 o 3, la afectividad, el dominio del entorno, ¿no? La sensación de tener cierto poder, el cómo manejar los problemas y conflictos, y para eso es la práctica en el hogar, cuando uno se pelea con los hermanos o con la familia, ¿no? Ahí es donde uno empieza a aprender cómo negociar los conflictos. La autonomía, es decir, sostener la propia individualidad en contextos aún adversos, el tener un propósito en la vida, el querer algo a mediano y largo plazo, y mientras más joven es uno, menos piensa en el largo plazo. Entonces es importante ver planes en diferentes momentos de nuestra vida. Y pues el crecimiento personal, la capacidad de generar condiciones para nuestro desarrollo, aún en las condiciones más adversas, ¿no? Por favor, no quiero decir con esto la estupidez esa de que el pobre es pobre porque quiere, porque eso es una rueda de molino que han tratado de hacernos creer desde niños, ¿no? O sea, obviamente el nacer en determinadas condiciones te va a facilitar mucho las cosas, pero también es importante desarrollar esta capacidad creativa individual o de resiliencia, ¿no? Para salir adelante aún en las peores condiciones. ¿Cuáles entonces han sido estas corrientes conceptuales y políticas de la ESI? La primera es la moralista o reglamentada, ¿no? Así deben comportarse los hombres, así las mujeres. De las mujeres dependía de hacer, no, en fin, vamos a ver después algunas características. Con el paso de la ciencia surge la corriente biológica funcionalista, ¿no? Son el pene, esta es la vagina, esta es la vulva, este es el útero, qué sé yo. Del clítoris recién se está hablando en este siglo, ¿eh? O sea, el clítoris era una cosa inexistente, ¿no? Y se hablaba incluso del orgasmo vaginal frente al clitoridiano, como diciendo este es más maduro que este otro, ¿no? O sea, bueno, por supuesto la teoría fue creada por Freud, que era otro hombre, ¿no? A ver. Después viene la corriente erótica afectiva, que surge en los años 60 del siglo pasado y tiene que ver con la contraposición a la guerra, fundamentalmente la guerra de Vietnam, ¿no? El lema o el hashtag de la época es "haz el amor y no la guerra", y había una orientación pues al placer, a la vida, al florecimiento, etc. Más o menos en los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento del VIH, hubo una oscilación del péndulo hacia la parte preventiva patologicista, ¿no? Es decir, si la gente tiene relaciones, se va a embarazar, embarazo adolescente, ITS, VIH, en fin, todo era enfermedad. De esta corriente todavía, lamentablemente, queda un fuerte rezago, ¿no? Un fuerte rezago, y lo vamos a ver después cuando veamos el currículum. Y por último, ya a fines del siglo pasado, principios de
qué interesante poder hablar así, ¿no? Fines del siglo pasado. Estamos hablando hace 20 años atrás. Surge esta idea de una corriente relacionada a una ESI ciudadana integral. Esto significa que la persona que disfruta de su sexualidad pues puede transformarse en un agente de cambio. Y por eso todo el trabajo en advocacy con gente joven como ustedes, para que se transformen también en agentes de cambio. Entonces, en base a estas corrientes, ha habido también esta evolución de la educación de la sexualidad. Entonces, los primeros manuales, talleres, charlas, porque en las primeras no había mucha participación, fueron relacionadas a la abstinencia, ¿no? Su objetivo mensaje era posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio. La justificación era la necesidad de recuperar o rescatar los valores morales. El enfoque era aprender a decir no, y de las mujeres dependía la abstinencia, porque los hombres eran pues unos animales insaciables que no tenían autocontrol. Y estaba dirigido a adolescentes y jóvenes en diferentes entornos, fundamentalmente en los últimos años de estudio, ¿no? E incluso antes en las charlas prematrimoniales. Entonces, la segunda generación estaba asociada al buen comportamiento, y aquí ya surgió gente un poco más pensante y dijo, bueno, la idea de estos manuales, porque aquí ya habían manuales, era posponer las relaciones sexuales o cuidarse si las tenía. Y el enfoque fue un poco de salud pública, de prevenir ITS y VIH, embarazo adolescente. Y el enfoque era reducción y control de riesgo de salud, y acá ya se hablaba que mujeres y hombres eran responsables, ¿no? Pero igual se enseñaba a decir no, y cuáles eran los mejores argumentos. Acá ya empezó a usarse talleres participativos, porque ya empezó a entender la gente que la educación de la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, el movimiento y las emociones. Y una vez que se comprendió eso, ya no hay marcha atrás. Entonces las charlas ya no servían, ¿no? Y también dirigido a esta misma población. Más adelante dijeron, bueno, pero ya nos estamos poniendo muy aburridos con esto de que si no lo usas se seca, se cae, en fin, ¿no? O sea, este enfoque de salud pública tan negativo. Entonces surgen los manuales comprensivos. Aquí ya se habla de ser responsable, de cuidar, de cuidarse, pero también de disfrutar de las relaciones interpersonales. Entonces la justificación ya no era de salud pública, no solo, sino también incrementar el bienestar. Imagínense ese cambio, ¿no? En este tipo de manuales ya se empezaba a hablar del placer, damas y caballeros, imagínense, ¿no? Se empezó a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, siempre ahí juntitos, ¿no? Siempre juntitos. Recién en la última generación ya se aprendió a hablar de derechos sexuales como lo macro, y derechos reproductivos como una parte de lo sexual, y eso si es que uno quería, y además abarcando a aquellas personas pues que no pensaban reproducirse, ¿no? Y aquí ya se habla del acceso a servicio y educación, y se habla de habilidades para la vida como un concepto más amplio. Y aquí por fin se dijeron también, ay, a los niños también, pues, ¿no? Porque ¿qué sacamos con hablarles de método en el último año de secundaria y el resto de su vida qué pasó, ¿no? Entonces aquí ya se empezó a hablar desde la niñez hasta la juventud. Ya la adultez no la consideraban tan necesaria porque, bueno, el adulto ya sabía, ¿no? Y bueno, los adultos mayores, ¿para qué si ellos ya no tienen sexualidad en su inocencia? Bueno. Y por último estaba este de desarrollo humano, cuyo objetivo era, el mensaje en realidad es lograr el bienestar y la autonomía progresiva de la sexualidad en un marco de derechos e inclusión, ¿no? Y aquí la justificación era fortalecer el pensamiento crítico y las competencias socioafectivas, algunos le llaman blandas, pero de blandas no tienen nada,
fundamentales, digamos, y contribuir al cambio social. El enfoque eran dos: aprender a hacer, la autonomía, y aprender a convivir con empatía y solidaridad. Y aquí ya se habla de personas de todas las edades, a lo largo de toda su vida, y además, fundamentalmente, en entornos de educación formal y no formal. Entonces, cuando hablamos del currículum, tenemos que hablar de un espacio entre el comprensivo y el de desarrollo humano. O sea, el currículum actual en el Perú está acá en esta línea. Estuvo a punto, así, por un pelito, de no incluirse en la columna D, si no fuera porque el Congreso se tiró a Saavedra, y perdón, esa no es la palabra, ya no me acuerdo cómo, interpeló a Saavedra, y Saavedra antes de irse dejó la grande en el currículum. También lo vamos a ver más adelante. Si no fuera por eso, ese sería uno de los currículums más progresistas en el mundo, ¿no? Tirando casi con los europeos. Bueno, digamos. Uy, ya no quiere bajar. ¿Por qué no quiere bajar? ¿Dónde estoy? En este entorno, entonces, a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas, a través de la UNESCO, desarrolló lo que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia. E hizo dos versiones, una en el 2009 y otra en el 2018. ¿Qué hicieron los países de los cuales Perú forma parte? Bueno, primero recopilaron toda la evidencia existente y compararon la efectividad de los diferentes tipos de programas. Ahí, por ejemplo, comprobaron que los enfoques solo abstinencia no sirve para nada, y además hicieron todo un análisis de la estructura de qué temas era lo que se necesitaba trabajar, en qué áreas, y lo desagregaron incluso por edad. De modo tal que si cualquier país quería incluirlo en su currículum, cosa que Perú, por ejemplo, hizo, digamos, lo hiciera de manera progresiva, que es una de las características de la educación integral de la sexualidad. Además de eso, un conjunto de organizaciones, incluyendo el UFPA, trabajó lo que se llama la teoría del cambio de la AIDS en América. O sea, vendría siendo un marco lógico de qué hay, cuál es el contexto, qué insumos tenemos, qué actividades podemos hacer, qué resultados se esperan a corto, mediano y largo plazo, y qué impacto se espera tener en las personas, ¿no? En el bienestar de las personas, tanto a nivel individual como comunitario, como a nivel de las estructuras. Adicionalmente, UNESCO sacó el 2021, sacó este reporte que se llama El Camino hacia la Educación Integral en Sexualidad, que hace un análisis de todos los currículum de todos los países, ¿no? Me refiero en Asia y Pacífico, África subsahariana, América Latina y el Caribe. Sí. Entonces comprobó, por ejemplo, que los temas de VIH y SIDA, ITS, es el tema más tratado, el segundo pubertad, el tercero género y normas de género, a pesar de la enorme resistencia política, embarazo y nacimiento, amor y relaciones, y en menor nivel anticonceptivos, servicios de salud sexual y reproductiva, matrimonio, que no sé por qué está en esta lista, pero ahí está, medios y tecnología en línea, orientación sexual e identidad de género, y acceso al aborto seguro, ¿no? Esos son los temas menos trabajados. A nivel regional hay un desarrollo disparejo, digamos. Los países que están en rojo o en colores cerca del rojo son países que están muy mal en esta propuesta. Los que están en verde son los que tienen una visión mucho más integrada.
Acá vemos, por ejemplo, que Paraguay es el más atrasado, le sigue Brasil y Ecuador, a pesar que Ecuador hubo una época que era uno de los más avanzados, pero como esto está sujeto a quien tiene la sartén por el mango en ese momento, o sea, al Congreso, al presidente, etcétera, pues lamentablemente en la región hay mucha variación. O sea, el día que se logre poner a nivel constitucional, que después les explico que sí está, pero que no le hacen caso, la cosa cambiaría, ¿no? En el Caribe, por ejemplo, el enfoque es muy asociado a salud, muy restrictivo. En Panamá igual, ¿no? Es un enfoque moralista y rígido. Yo diría que de Centroamérica y el Caribe el que mejor está es México. Guatemala estaba muy bien, pero hace muy poco el Congreso aprobó una ley que penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. Todo en un solo paquete, ¿no? Que lo han estado presionando desde el 2017 hasta que por fin este año, el 2022, lograron que eso entrara, con lo cual el trabajo en advocacy ahí no estuvo muy bueno, ¿no? Es decir, hay un nivel. ¿Por qué creen ustedes que cada vez hay más representantes de iglesias en los congresos en el mundo, fundamentalmente en esta región? Porque se dieron cuenta que trabajar desde el púlpito no era suficiente. O sea, ahora había que dar un paso más y trabajar desde la legislación. Entonces, les sirve estar desde el púlpito cuando quieren ganar votos. Y una vez que están en la legislación, pues hacen lo que quieren. Porque efectivamente, pues, el resto que nos queda, ir a las calles nada más, ¿no? Entonces, por eso cada vez hay más gente de iglesia. Entonces, nosotros, la sociedad civil, hemos acostumbrado durante muchos años trabajar simplemente desde la advocacy. Claro, en alianza con congresistas brillantes, porque los hay también, no crean, no todo es malo. Pero yo creo que ya es hora, digamos, de ir trabajando desde la sociedad civil para tener representantes como corresponde en los sectores políticos, ¿no? Entonces, hace poco se hizo una mesa donde cada país tuvo la oportunidad de hablar. Esto fue en 2021, antes de junio del 21, porque acá Perú, por ejemplo, hablaba que había alineamiento desde el 2008, pero no se había capacitado suficientes docentes. En México hay una ley y está incluida, ¿no?, en el plan educativo, pero no hay suficiente aplicación. En Chile, bueno, ahora no se sabe de nada porque están en plena constituyente, ¿no? Pero ha habido varios logros significativos en cuanto a derechos sexuales, por ejemplo, el acceso a aborto, las uniones, etcétera, ¿no? Pero la educación sexual, yo tengo mis resistencias, porque bueno, yo estudié allá primaria y secundaria y era muy buena, ¿ya? Pero no sé en qué quedó después, no puedo garantizar. Uruguay se mantiene con un buen trabajo sistemático y eso habla de generaciones de uruguayos y uruguayas bien educados. Y en Argentina también hay una ley, pero hay muchas escuelas que no lo están incluyendo porque hay ciertos criterios de autonomía. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la EISE en el Perú? En los años 80 hay una ley de política nacional de población que de hecho, 80 del siglo pasado, que de hecho todavía está vigente y esa ley habla de la educación sexual. Y el enfoque que se daba era educación en población, estaba incorporado oficialmente en el currículum y había materiales e incluía el pinche enfoque de género. O sea, desde los años 80, ¿ya? Entonces todo este rasgarse de las vestiduras que tienen ahora ciertas personas, pues la verdad, a mí
me causa indignación, pero también me causa gracia, ¿no? Porque es, bueno, en fin. En el 96 se crea el Programa Nacional de Población, Programa Nacional de Educación Sexual, que funcionó entre el 2000 y el 2005. Incluso en esa época se sacó una campaña muy buena llamada Yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguno de ustedes tiene la opción, por favor búsquenla en internet. Esa campaña, 15 años después, todavía estaba en el imaginario, que para alguien que trabaja en comunicaciones ya se imaginarán lo que significa, ¿no? En el 2006 dejó de ser programa, no sé quién entró ahí a la presidencia, se incorpora en diferentes cursos de manera transversal, se trasladó la responsabilidad de la ESI a tutoría, que era una dirección, ¿ya? Pero no tenía ni apoyo político ni presupuestal, o sea, era una dirección en el papel. Sin embargo, lograron sacar los lineamientos vigentes hasta mayo del 21, ¿no? Entre el 2011 y el 2014 se trabajó una nueva propuesta curricular técnica, ¿no? Validada, consensuada, donde se incorporaba el tema de la sexualidad en todos sus componentes. Incluso les voy a mostrar más adelante con una ruta educativa a lo largo de toda, ¿no?, la educación básica regular, con criterios de evaluación. Era una cosa, ¿no? Más de 50 personas metidas, trabajando ahí, solo en ese componente de autonomía, ¿no? Solo en eso, pero bueno. En el 2014 aprueban parcialmente el currículum, le habían sacado todo lo de sexualidad, porque ahí empezó la bulla, ¿no? Dice género, dice igualdad de género. Por suerte, el siguiente ministro o ministra que asumió después de Saavedra rápidamente corrigió ese error. Entonces aprobaron una donde estaba sexualidad, pero no en todos sus componentes, ¿no? Eso todavía duele un poquito. Y ahí empieza la campaña contra el enfoque de género, queman todo lo que ha habido y por quemar, y entonces el ministerio no se atreve a sacar nada mientras el Tribunal Constitucional no apruebe el tema de género. Estamos hablando de 2 o 3 años, generación perdida, ¿ok? Y mientras tanto les daban lecturas sobre la virginidad recuperada, de Cipriani, en fin, unas cosas terribles. Y todavía la repartían en colegios de menor comprensión lectora, ustedes comprenderán, ¿no? O sea, la idea no era desarrollar pensamiento crítico bajo ningún concepto. Bueno, una vez que el Tribunal Constitucional dijo género va, el ministerio sacó todo lo de género, pero además al día siguiente aprobaron la ley de igualdad de género, que no dice nada sobre los hombres. Sacan una ley de igualdad de género que no habla nada sobre los hombres, como si el género solo tuviera que ver con las mujeres, pobres y desvalidas mujeres, que somos población absolutamente vulnerable, porque no sabemos defendernos nosotras. En fin. Entonces el ministerio saca los materiales correspondientes al área donde se enseña educación sexual. Y entonces de nuevo las vestiduras. Y que hay un link, que si uno entra al link, va a encontrar coito anal, como si un adolescente que quisiera saber sobre coito anal no pone anal nada más, y le aparece todo lo que quiera aparecer, ¿no? Y como en los libros impresos uno aprieta los links y de inmediato aparece ahí el ano, ¿no? Entonces queman los libros además. Yo metería presa a esas personas. Y bueno, hay todo este rollo que todavía está vigente en la actualidad, y ya vamos a ver, hasta que por fin, después de mucho tira y afloja, entre paréntesis, entre el 19, entre el 17 y el 20 se trabajaron los lineamientos, 2, 3 años, incluyendo grupos focales con padres de familia, con adolescentes y jóvenes, porque efectivamente hay que escuchar su voz, con docentes que contaban sus historias en las aulas y que no tenían el respaldo normativo como para poder intervenir, etcétera, etcétera. Y bueno, por fin en junio del 21
alguien en el ministerio dijo, bueno, acá están mis gónadas, y lo firmó, ¿ya? Y digo gónadas porque no sé si fue hombre o mujer, pero gónadas es lo que faltaba. Entonces, bueno, miren la cantidad de años de las que estamos hablando, 40 años de deterioro sistemático. En los últimos 10 años ha habido 12 ministros y 6 o 7 presidentes. Entonces, en ese contexto de tira y afloja, es bastante difícil implementar un programa de ESI como corresponde. Muy difícil. Y acá les decía, cualquier acuerdo que el Perú firme a nivel de Naciones Unidas, automáticamente, o sea, hay un momento uno en el cual se firma el tratado, y en un momento dos en que estos tratados forman parte de la Constitución, el rango constitucional de las leyes peruanas. Esto incluye la Convención de de Discriminación contra la Mujer, la Convención por los Derechos de los Niños, el Consenso de Montevideo, los ODS. Todo eso es parte de la Constitución, tiene rango constitucional. Entonces, cuando surgen personas diciendo, ¡ay, las Naciones Unidas que se meten en esto! Nosotros somos parte de las Naciones Unidas. Si no entienden esa simple aseveración, que lo ven como algo externo, entonces estamos muy mal. Bueno, Perú cuenta por lo menos con más de 50 instrumentos normativos nacionales que respaldan la ESI. Cuando ustedes revisen los lineamientos, que no se los voy a dar yo, pero se los voy a mencionar, van a ver ahí bastante detalladas todas las leyes y normas hasta más o menos abril del 21, ¿no? Las que han surgido en adelante no están, pero tienen que ir a reforzar eso. Entonces, cuando los congresistas pretenden sacar algo que va en contra de la historia, pues molesta un poco, y por eso hay movimiento desde la sociedad civil, ¿no? Que no se respete. Hablemos del currículum. Lo que pudo haber sido eran 8 competencias, macrocompetencias. Se desenvuelve con autonomía, ejerce su ciudadanía, se comunica, aplica fundamentos de ciencia y tecnología, actúa matemáticamente, interactúa con el arte, se desenvuelve con emprendimiento y asume un estilo de vida saludable. Todas estas se relacionan entre sí. No es que se puedan separar por curso, y ahora voy a hablar de matemática y dejo de lado las emociones, ¿no? O mi cuerpo, si estoy cansado y no he comido, en fin, ¿no? Esto pudo haber sido. ¿Por qué no se aprobó? Según Saavedra, porque el grupo que estaba a cargo de definir actúa matemáticamente, en teoría el grupo con lógica, no se puso de acuerdo. Y el ministro dijo, yo apruebo todo o no apruebo nada. Esa es la versión oficial. La versión extraoficial es que dentro de se desenvuelve con autonomía, estaba el componente de busca el sentido de la vida. Y este componente era hablar de la espiritualidad. Y a la Iglesia Católica le dio ataque que no se hablara de la religión como tal. Le dio ataque. Y como tiene tal poder dentro del Ministerio de Educación, poder irreal, además, porque hablan del concordato con el Vaticano, que firmó Morales Bermúdez el último día de gobierno, el concordato, si ustedes lo buscan y lo ven, no dice en ninguna parte que la Iglesia debe revisar los documentos ningún documento, pero fundamentalmente que el Ministerio de Educación produzca. Entonces, pues dejamos de lado hablar de espiritualidad, que era uno de los aprendizajes que a mí más me gustaba porque fue hecho con mucho amor, ¿ya? Y hay ahora 2 de religión, a falta de 1. Bueno, dentro de de autonomía, se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar, que desapareció del mapa, porque hablar de autonomía era otra cosa que daba escalofrío, imagínense. Vive su sexualidad plena, placentera y responsablemente. Por supuesto, la palabra placentera también desapareció. Y quedó convertida en esto, y la parte de sexualidad está dentro del primero, que acá yo no lo puedo ver porque me aparece la barra del sur.
Nos saltamos todo esto. Sí figura como el primer aprendizaje construye su identidad. O sea, ya no se habla de autonomía, ¿no? Se construye su identidad. Y figura, se valora a sí mismo, autorregula emociones, reflexiona y argumenta éticamente, y por último, vive su sexualidad de manera integral y responsablemente de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Y algo del contenido que está ahí es de lo que estaba originalmente. Pero, por ejemplo, originalmente hablaba de persona, no decía de hombre o mujer, hablaba de persona, ojo. Acá censura del ministerio, hombre o mujer. Y debo agradecer que no pusieron varones y mujeres, porque ellos distinguen dos categorías que no existen, porque si dice varón, deberían decir varona. Bien. Y acá están, digamos, la progresión que se debe lograr a nivel de inicial y el desarrollo destacado. Y por supuesto, esto no voy a alcanzar porque, pues, ¿no? El curso se enseña dentro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pero además se interrelaciona con todas estas otras capacidades. Cabe señalar que quienes llevan este curso enseñan también religión. Y una última reflexión antes de cerrar, no es solo lo que queremos decir, sino cómo lo decimos. Entonces, por ejemplo, dentro de todos los manuales de secundaria, la palabra moral se menciona 178 veces y la palabra placer 2 veces y las 2 referencias en una sola. O la palabra diversidad 59 veces, pero ninguna vez como diversidad sexual. Y abajo la campaña de advocacy de los sectores antiderechos. Yo no digo conservadores, porque conservador tiene una connotación positiva. Antiderechos. Enfoque de género orgía infantil, enfoque de género sexo anal, y eso colgado en la vía expresa. Ya me imagino cuántos niños y niñas preguntaron a sus padres qué era el sexo anal. Y bueno, los lineamientos, la definición de educación y los objetivos, ¿no? Contribuir al bienestar, fortalecer convivencia, y aquí el famoso enfoque preventivo. Y hasta ahí voy a llegar porque ya no nos da el tiempo. Listo.